Aquí estamos en nuestra ruta de la nueva 88.3 y a esta hora, pues entramos en nuestra sección Cuéntame tu milagro. ¿De qué se trata, Valeria? Bueno, tenemos a nuestra invitada especial, Carolina Duarte, que estará contándonos el milagro que Dios hizo en su vida a través de su hija Francesca, que estuvo diagnosticada a una edad muy temprana de un neuroblastoma en la 4ª etapa, y hoy nos cuenta el milagro que Dios ha hecho en su vida. Carolina, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, feliz de verte, de escucharte y de saber estas noticias. Cherit, su hija, pues sana de cáncer. Sí, estábamos viendo las fotos y escuchando un poco, Carolina, lo que el Señor hizo en la salud de tu hija, y como padres, decíamos fuera del aire, no me puedo imaginar el dolor, el ver a tu hijo chiquito sufriendo de un cáncer. Tiene que ser una de las pruebas más duras por las que has pasado en tu vida, Carolina. Definitivamente, sí. Fue un proceso muy difícil. Cuéntanos un poco cómo fue el comienzo de todo eso, Carolina. ¿Cómo te diste cuenta que estaba enferma tu hija, que algo no estaba bien? ¿Cómo comenzó el proceso? Bueno, por regla general, la intuición de una madre siempre va a detectar algo. Y yo estuve buscándole ayuda a mi hija por 6 largos meses. Wow. No había quien me dijera qué tenía mi hija. Lo más común que a veces hasta me desagrada oírlo, que era un virus, la llevaba por cuadro de fiebre porque no quería comer, por diversas razones, una fiebre recurrente, y que era un virus. Pero gloria a Dios que ese fue el punto de lanza por el cual el Señor empezó a tratar en mi vida. Y yo tuve un sueño, porque como madre me preocupaba saber que mi hija tenía algo y los médicos no me decían qué. Entonces eso me ponía peor a mí. Y una vez yo tuve un sueño, nosotros tenemos una foto familiar, pero yo soñé en esa foto, yo tuve un sueño con esa foto, y mi hija era una niña discapacitada. Entonces en la foto era una niña discapacitada. En la foto real que tenemos, ella sale en una posición a la par mía. Pero en el sueño ella era discapacitada y yo la tenía cargadita. A mí me perturbó tanto ese sueño que una vez yo salí del trabajo a las 10 de la noche y me fui al hospital. Mi hija ese día había estado bien, se había recuperado como unas semanas atrás. Yo muy alegre porque ya no tenía ese cuadro. Quien me la cuidaba me decía, no, yo la vi muy bien hoy jugó. Pero ese sueño no me dejó tranquila porque, ¿sabes? El Señor veía mi angustia. Y yo me fui al hospital, se me olvida, ese 21 de agosto del 2019. Me fui al hospital y le dije al médico que mi hija que no estaba bien, yo no la veía bien. Y me repitieron la misma retórica. Pues su hija está bien, no le vemos nada, tal vez un cuadro viral. Pero ella ya tenía en mi país le dicen chichotito, como cuando te das un golpe y se te levanta ahí. Y entonces el médico, como para calmarme, me dijo, le vamos a hacer una cita con el neurocirujano. Y me estaban dando la cita 3 meses. Wow. Pero esa vez mi intuición me tenía ahí, guiada por la misericordia del Señor. Él me estaba llevando a calmar y respondiendo mi petición, porque yo le decía al Señor que tiene mi hija, algo tiene mi hija. Y a lo que yo le dije a los médicos, yo no me voy a ir del hospital hasta que me digan que tiene mi hija, porque mi hija tiene algo, y no me voy a ir de aquí, ni voy a esperar una cita 3 meses, porque he estado buscándole ayuda por 6 meses, y que me digan que voy a volver con un neurocirujano, no lo acepto. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Dios está a la mano de Dios, todas las piezas encajan. Por lo general en los hospitales siempre están los, ¿cómo le llaman? Los de la práctica. Pero son los residentes. Es correcto, los residentes. Y entonces la niña, era una niña, yo la llamo niña porque la impresión que me dio era una niña. Muy joven. Sí, recién graduada. Y ella me dice, pues, quiero examinar a la niña porque ellos también se toman su tiempo, su libertad, porque ellos están dando las prácticas. A lo que ella me le examina los ganglios.
Entonces le fue a decir, parece al jefe de turno, yo detecto esto. Y el jefe de turno llegó como a calmarme, como quien dice, mire señora, todo está bien, pero le voy a hacer esto porque no se puede ir con las últimas palabras de un residente, pienso yo. Sí. Fue cuando a la niña me le hicieron un examen de sangre y ese fue el momento más cruel que me pudo haber causado de todas las emociones, cuando el médico me dice, tenemos los resultados de Francesca, y vamos a trasladarla a oncología. Wow. Cuando me dicen oncología, por una situación familiar que yo tuve, yo me doy cuenta, yo sé lo que significa esa palabra. Uh-huh. Entonces a mí se me vino el mundo encima, porque yo le preguntaba al médico, me vio, o sea, yo me descontrolé emocionalmente, no pude yo tener control. Y ellos no querían decirme la palabra cáncer, ¿verdad? Entonces, me dan la oportunidad de ir al piso de oncología. Al día siguiente en la junta con los doctores. Yo sé, porque a mí me pasó, yo nunca esperé vivir esto, pero cuando yo veía los spots publicitarios del Hospital St. Jude, a mí eso me quebraba. Sí. Ahora imagínense vivir lo que te digan es tu hijo. Claro. Ujú. Y eso no es mucho cuando te dicen es cuarta etapa, metástasis, con probabilidad muy de avanzado. vida menos del 20%. Mm. O sea, cualquier esperanza que la quieras retomar, o sea, no te queda o sea, no agotas todo como Todo. para poder arrancar y decir, de esto yo salgo victorioso. Y empiezan el tratamiento entonces. Empiezan el tratamiento, me hicieron el protocolo, ellos le llaman aquí un protocolo a 5 años, y el inicio era 5 quimios, ¿verdad? La intención era que a la cuarta, quinta quimio, ese tumor encapsularlo para que él no crezca, se mantenga ahí y en la cirugía todo sea fácil, así lo maneja la ciencia. ¿El tumor dónde era? Era en la parte, en la parte derecha del estómago, entre el estómago, la columna, en toda esa área, el riñón. Es como la parte de los riñones, como la parte superior de los riñones, es el neuroblastoma, ¿cierto? Es correcto. Entonces, en esa, justamente detrás del riñón, hay una glándula, terminan las glándulas suprarrenales, según explicaba el médico, y como es un cáncer de naturaleza nervioso, entonces ahí es donde él va a afectar, por donde corre el sistema nervioso, él de ahí se va a agarrar. Entonces no estábamos hablando de un tumor en un riñón, no estábamos hablando de un sistema nervioso que podemos hacer un trasplante de cualquier órgano, pero está en el sistema nervioso, ¿cómo lo reponemos? ¿No? ¿Cómo radicamos desde ahí? Cuando estamos en la cuarta quimio, entonces llega el oncólogo y me dice, yo siempre con mi mundo caído, mi mundo oscuro, no le veía luz, ¿no? Porque bueno, yo aclaro que conjuntamente con eso yo no tenía una vida cristiana. No tenía una vida cristiana, aunque fui criada, vengo de padres, de abuelos, pero yo aprendí una gran lección en eso, que las experiencias con Dios son muy personales. A veces uno alcanza misericordia porque tenés tus antepasados rogando por los que vienen detrás, pero las experiencias con Dios son muy personales y esta fue la que me trajo a mí a los pies de Cristo. Y cuando el médico, cuando el médico me dice que mamá, hemos visto que el tumor ha crecido. O sea, no es ni lo que la ciencia esperaba. El tumor ha crecido y a zonas vitales donde no podemos acceder. Pero te vamos a hacer una cita con el neurocirujano, que él te explique mejor, me dijo el oncólogo, ¿verdad? Cada quien en su rama. Me hacen la cita con el neurocirujano y me dice el neurocirujano lo mismo. Más sin embargo, me dice el neurocirujano, yo voy a extraer lo que esté a mi alcance. Lo que quede, vamos a hacer un retratamiento. Más sin embargo, estamos hablando de una situación más complicada. O sea, si mi hija tenía el 20% de probabilidades en un retratamiento, era menor. Perfecto.
avanzan en ese tratamiento entonces y la llevan a operación. Vamos a operación, pero aquí hay algo grande. Cuando ahora sí yo ya me siento que es momento de doblegarme. O sea, aquí ya no es, Señor, te pido por mi hija. Más sin embargo, yo toda la vida le decía a mi Señor, acuérdate de mi hija, porque a veces yo estaba cansada, tenía otra niña que tenía que ver por ella, darle tiempo, porque conjuntamente, por eso digo que fue la mano de Dios tratando con un corazón soberbio, porque conjuntamente a esa eventualidad, mi esposo se va de la casa. Entonces empiezo a enfrentar el proceso de mi hija sola. Entonces tenía más carga y yo a veces o la costumbre de no estar siempre metida en plegarias a Dios, pero yo sí le decía al Señor, acuérdate de mi hija, aunque yo esté cansada, pierda la fe, lo de todo por perdido, pero acuérdate de mi hija, Señor. Por si yo un día desisto, pero tenle presente. No había necesidad de decirle al Señor, acuérdate de mi hija. Él tenía presente mi dificultad. Pero más sin embargo, el Señor me llevó a este proceso para que yo reconociera que dependía de Él y la salud de mi hija también. Yo regreso antes de la cirugía. Yo por ende tenía 6 meses de no dormir. Tenía, 6 meses porque cada mes era una quimioterapia. Un mes después de la cirugía tenía 6 meses de no dormir, con el azúcar arriba y un montón de cosas. Pero esa vez yo me vine a la casa y yo le lloré a mi Señor. No se me olvida a mí que yo le lloré y le dije, Señor, dame una señal, Cristo, para poder seguir esperando, confiando de que estás conmigo, de que voy a ver tu gloria. Dame una señal, así como me diste aquel sueño. Solo quiero una señal para seguir. A lo que yo me dormí y me desperté en un audio que yo había puesto de la Biblia hablada. Y yo quería saber más de Cristo. Conjuntamente a mí me crecía la necesidad de querer saber más de Cristo. Y me despierto cuando el audio está en Romanos 8:24, que dice así: porque en esperanza, dice, fuimos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza. Y si alguno lo ve, dice, porque lo que alguno ve, dice, ¿qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, dice, con paciencia lo aguardamos. Eso fue para mí una revelación total. Sigamos. Yo no tengo nada que mostrarte ahora porque conozco tu corazón y posiblemente con esa devoción y ese quebrantamiento con el que venís a mí, se acabe. El sigamos es, ya entonces entras en la operación y ya... Entramos en la operación. ¿Cómo sale la niña de la operación? Bueno, el médico después que me dice, solo tenemos acceso a una parte, pues yo por la vida de mi hija yo luchaba. Cuando el médico te hacen firmar a uno, como toda cirugía que tiene riesgo, me hacen firmar 4 horas de cirugía porque recuerde que estaba en zonas vitales, en unas terminales nerviosas. Y el médico se fue mi hija, yo con esperanza, desde ahí yo noté aquella paz que era una paz, aunque el médico posteriormente me tuvo malas noticias también, pero era una paz. Y a la hora regresa el médico y me dice, a la hora que regresa yo me asusto, fueron tal vez 2-3 segundos de silencio, yo pienso lo peor porque mi hija va a salir a las 5 horas. ¿Y entonces qué pasa? Sí, yo no puedo, esto a mí me encanta recordarlo porque me deja claro la gloria de Dios. Por lo general, cuando uno va a los hospitales a cirugía con tus familiares, te dan una sala, sí. Ahí uno espera. Y es deber del médico entrar y hablarte en privado, porque obvio, hay más gente, otras personas que esperan, hay otros médicos hablando también con los familiares de su paciente. Pero el médico desde la entrada me hacía así. ¿Qué te dijo? Me hacía así y me dice, mamá, me dice, la niña no más enfermedad. Entonces fueron 3 segundos que yo pensé de todo, porque que me haga así,
y me diga no más enfermedad, pero el médico, a mí me encanta recordar esto porque el médico se mete las manos a la bolsa del pantalón y voltea la cara, de modo que yo le veo por atrás, como quien dice... Es la cabeza, la nuca de atrás. Sí. Correcto, como quien dice, ¿cómo se lo digo? O sea, como que él no lo podía creer. Y me dice, mamá, la niña no más enfermedad, lo he extraído todo. Yo no lo puedo creer. Tuve que llamar a mis partners, el jefe de la unidad, que me dijera si estaba viendo lo que yo estoy viendo. Wow. Pudo extraer todo lo que había ya en el sistema, prácticamente cerca del sistema nervioso del cuerpo de tu hija, ¿no? Todo el tumor, ese tumor que se había extendido, que no estaba encapsulado, que había mucho riesgo, todo. Y ese fue el inicio de mi vida en esperanza. Amén. Hoy la niña, ¿cómo está? Cuéntanos un poco. Ella está muy bien, ella va a la escuela, tiene su secuela porque ella no, a causa de algunos quimios que tuvo, de algunos químicos, tienen secuela, dan ese problema, se pierde la audición. Ok. Pero eso es mínimo. Para mí, eso no tiene importancia. Amén. Pero tu hija va a ser sana de eso también, porque los milagros de Dios son completos. Hasta hoy, eso es lo que le digo a mi Señor. Claro. Yo he visto tu gloria y tu gloria no es a media, tu gloria no es hasta aquí nomás. Si hay algo que quieres de mí, también lo voy a hacer porque quiero ver tu gloria. Que mi hija escuche bien, yo lo quiero ver. Carolina, si le pudieras hablar a un padre o una madre que está pasando por un proceso, sea igual, similar, un poco difícil, en el sentido, wow, he perdido esperanza, no veo el milagro, ¿qué le podrías decir a esa madre o a ese padre? Que en Cristo todo se puede. Él tiene grandes cosas. Él nos da conforme a sus riquezas en gloria, dice, y que pidamos eso que nos hace falta. Él dice que lo pidamos, que Él tiene en abundancia nos va a dar. Y muchas veces en estas crisis lo que más perdemos es la fe. La fe. Porque somos humanos. Somos humanos y lo más sencillo en el ser humano es ver para creer. Y como pero qué bueno, Carolina, que en medio de todo esto, tú en ese momento tan crítico para ti, el Señor te entrega, te da esa palabra que te dio esperanzas, que te dio una paz que sobrepasó toda la situación por la que estabas viviendo, que sobrepasó todo diagnóstico, todo pronóstico que ya te estaban dando los médicos, donde ya un tumor que había crecido, que no estaba encapsulado, que estaba regado por el sistema nervioso de tu hija. Y hoy en día puedes ver ese milagro que hizo el Señor en esa cirugía donde pensaban extraer un poco para ver qué podían seguir haciendo. El Señor logró utilizar las manos de ese médico para sacar completamente ese tumor. Después de eso todo fue victoria. Después yo fui de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque teníamos el siguiente paso que era de su médula. Su médula estaba dañada porque ella había hecho metástasis en su cabecita, que era el chichón, los ganglios, glándulas suprarrenales, médula ósea. Y entonces, bueno, traemos el tumor y su médula ósea, que eso es lo que le iba a dar la vida, según ellos. Pero eso también fue una gloria inmensa de mi Señor, que yo no tengo palabras, no tengo cómo nombrarlo, no tengo cómo llamarlo, solo agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón. Pues Carolina, agradecemos este tiempo y este milagro que estás compartiendo. La gloria y honra sea para Dios. Carolina nos presentó este caso, nos contó su milagro. Cuéntame tu milagro. A Francesca, su hija, Dios la sanó de un cáncer en etapa 4, neuroblastoma, que tenía, ya le habían dicho que había metástasis y el Señor le borró todo. Utilizó las manos de los cirujanos. A veces oramos, hemos orado, Señor, si es necesario una operación, utiliza a los cirujanos para que corroboren y terminen tu milagro, y así lo ha hecho en este caso. Pues Carolina, te felicitamos. Gloria a Dios y muchas gracias por este tiempo. Gracias por estar con nosotros, Carolina. A ustedes, muchas gracias.